Hablemos de ETFs con Xtrackers. De vuelta en Negocios Televisión, en Business Connection, analizando la situación de los mercados, también no solo de la renta variable, aquí hablamos de más activos, en este caso de activos digitales. Ya saben, las criptomonedas están en un entorno bastante pujante, escenario bastante complejo, es cierto, pero de momento ya saben que en el fondo de la cuestión los grandes tenedores, las criptomonedas que continúan reflejando esas alternativas a la pujanza económica y, en definitiva, pues ofreciendo alternativas más rápidas, más seguras, descentralizadas del sistema tradicional. Y, en definitiva, vamos a mostrarles a continuación lo que están haciendo las criptodivisas en esta jornada de hoy. De momento continúa un día más con bastantes signos de estabilidad Bitcoin. En los, recordemos, $68.131, avances moderados. Tiempo para el análisis en Negocios Televisión para hablar de criptoactivos. Saludamos a César Muro, que es responsable de ventas en España de Xtrackers by DWS. ¿Qué tal, César? Buenos días. Buenos días, Manuel. Un placer. Y también tenemos en nuestra mesa a Javier Pineda, gestor de Renta 4 Cryptofil. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy bien, encantado. Comienzo contigo. ¿Cómo veis la situación actual del mercado de criptoactivos? El análisis que hacéis de estas caídas en el mes de febrero. Parece que se ha estabilizado. Sí, lo primero que comentar, es verdad que la caída de febrero rompió la media de 720 periodos, la media móvil, también rompió el máximo del ciclo anterior, que está en 69.000, que era un soporte importante, pero no rompió dos soportes que son muy importantes en los mercados, cuando son mercados bajistas, que son la media móvil de 200 semanas y el Realize Price, ¿vale? Son dos soportes que nos han roto. Hay que tener en cuenta también, poniendo un poco de perspectiva, es que la caída desde máximos ha sido un 52%, y en el ciclo anterior, en el mercado alcista del ciclo anterior, la caída, por ejemplo, de abril del 2021 hasta junio del 21 fue de un 55%, y desde junio hasta noviembre se recuperó y, de hecho, superó el máximo de abril, ¿no? Una particularidad que tiene este mercado que tiene este ciclo, que no ha tenido ciclos anteriores, es el volumen de derivados. El volumen de derivados es mucho más grande que en anteriores ciclos, supone más del 70% del volumen de trading del mercado. Y eso hace que se junte el inversor que está corto, que está vendido, con el inversor que está largo y le salta el stop loss, y para cerrar la posición pues vende, ¿no? Entonces eso hace que se haga una bola y entonces a corto plazo puede haber una volatilidad más alta. Pero lo que tenemos analizando la caída, tenemos dos factores positivos. La primera es que la dominancia de Bitcoin, es decir, el peso de Bitcoin en el mercado sí que cayó, pero la dominancia de las altcoins ha subido, es decir, ha habido una redistribución en el mercado, no ha habido una salida de dinero como tal, y luego los inversores de largo plazo, los tenedores de largo plazo, han acumulado. Entonces, pues teniendo esos dos puntos positivos que hay y que no se han roto estos dos soportes que comentaba anteriormente, que son muy importantes, pues la visión a medio y largo plazo para este año sigue siendo alcista. Y César, en Xtrackers, ¿cómo lo veis? ¿Cómo están reaccionando sobre todo los fondos cotizados, los ETFs de Bitcoin, de Ethereum, ante estas caídas? ¿Están soportándolas? Bueno, yo creo que es verdad que hemos tenido el año pasado con muchos flujos de dinero, y donde ha cambiado justo ha sido con el pico que hizo el Bitcoin. Hemos visto un noviembre, diciembre y enero con salidas. No son salidas tan significativas comparado con lo que había entrado de enero a octubre del año pasado. Y es verdad que hay muchos inversores que, aunque hayamos visto una caída de casi un 45% desde máximos, que invirtió en enero del 2023, que son casi 3 años aproximadamente, está todavía un 360% arriba. Entonces, hay que entenderlo. El inversor de ETFs ha empezado a participar, sobre todo en Estados Unidos, hace 1 año y 10 meses aproximadamente, y es verdad que no tenía acumulado todas esas plusvalías, ya podía haber algo de salidas. Pero hay otros inversores un poco más estructurales, como comentábamos. Tenemos desde los inversores más de tesorería, que eso siguen acumulando. En la tónica que podemos decir a un horizonte de 12, 24 meses, es que se está incorporando mucho más activos como el Bitcoin o sobre todo el Ethereum el año pasado, en 2025, en las carteras de muchos inversores más de bancas privadas o inversores más profesionales. Entonces, el balance es bueno, solo que a corto plazo sí que ha habido algo de salidas, aunque probablemente es más motivado por cuando cae el mercado, se acrecienta más las caídas por el volumen de derivados que hay,
que también han empezado a haber opciones sobre ETFs de Bitcoin recientemente, que empiezan a negociar mucho más de lo que se ve en on-chain negociado en opciones. Entonces, eso también es otro factor que lo magnifica. Un producto relativamente nuevo, los ETFs sobre criptomonedas, pero que también han contribuido a dar respaldo. Javier, antes has hablado de la anterior referencia, de cuando se produjeron esas caídas superiores al 50%, que desde entonces inició una recuperación. ¿Qué diferencia este ciclo de ciclos anteriores? ¿Este ciclo está acabado? Pues a ver, primero hay dos factores muy importantes que son diferentes de otros ciclos. El primero es el papel del inversor institucional y el segundo son la curva de tipo de interés de Estados Unidos y el balance de la Fed. Hemos observado como ciclo tras ciclo la volatilidad ha ido disminuyendo, los retornos han ido disminuyendo y el drawdown, las caídas también. Eso ha hecho que sean un mercado más atractivo para el inversor institucional y el principal motor del mercado ya no es el cliente retail, sino es el institucional, pero esa madurez del mercado no ha hecho que pierda atractivo Bitcoin y de hecho el ratio S&P Bitcoin sigue siendo superior al del S&P o al Dow Jones, ¿no? El factor diferenciador del ciclo ha dejado de ser ya el halving. El halving pues es la recompensa que reciben los mineros por validar las operaciones, por generación de bloque. Esa recompensa cada 4 años o más o menos, cada 4 años, pues realmente es cada 210.000 bloques, se reduce a la mitad. Entonces, como ya el suministro que está en circulación es más del 95%, eso hace que la importancia o la relevancia que tiene el halving deje de tenerla. Y lo que estamos viendo en los últimos años es que hay mucha más relación con los tipos de interés y con el balance de la Reserva Federal que con el halving. Entonces, en rallies alcistas pues vienen dados por bajadas de tipos de interés y expansión del balance de la Fed, y en bajistas pues viceversa, ¿no? Con lo que comentabas con respecto a lo del ciclo de 4 años, en 2025 debería haber sido el ciclo más alcista el año más alcista del ciclo. Y fue un año que fue plano, incluso bajista, porque Bitcoin cayó entre un 6 y un 7%. Es unido a las expectativas que hay de recortes de tipos y el aumento del balance de la Fed, pues hace que se esté hablando de que el ciclo de 4 años está acabado y de que estamos ante un superciclo, ¿no? Porque las perspectivas para este año son positivas. César, desde el punto de vista del inversor europeo, ¿hay alguna novedad sobre el uso de ETFs, de criptomonedas a nivel de uso en una cartera de inversiones? Aquí yo destacaría 2 factores. Uno ha sido un movimiento por parte del regulador en el Reino Unido, en el que ha permitido al inversor minorista poder comprar ETFs de criptoactivos, que estaba un poco prohibido, y ya han empezado a cotizar en la bolsa, que ha sido a partir de octubre. Y estamos viendo un poco la dinámica en Europa en ETFs de Bitcoin o de Ethereum, en el que es positivo. O sea, si nos fijamos, los últimos 3-4 meses son con entradas. Todavía no son significativas comparado con lo que se negocia o se demanda en el mercado americano, pero eso es un factor positivo. Y el último ha sido recientemente una comunicación que ha hecho el regulador de Luxemburgo, donde hay muchísimos fondos registrados, está como en Irlanda, en el que va a permitir invertir en ETFs de criptoactivos o ETCs hasta un 10%. Va a ser un activo apto porque al final es como un instrumento de deuda, como se instrumentaliza, y eso va a hacer en el que muchos más vehículos puedan empezar de una manera más fácil o ágil hasta un 10% invertir en Bitcoin. Y esto antes estaba prohibido. Fondos registrados en Luxemburgo o domiciliados no podían, y fondos en Irlanda tampoco pueden. Probablemente el regulador irlandés mueva ficha. ¿Esto qué significa? Pues bueno, estamos hablando de un mercado de casi 4 o 5 trillones en activos posibles o fondos que pudieran invertir en Bitcoin, aunque bueno, luego hay alguna serie de la letra pequeña que la política de inversión tiene que cambiar o que pueda incorporarlo, pero va a ser de una manera mucho más sencilla y puede suponer una mayor adopción. Y eso es un poco lo más relevante. Aparte tenemos MiCA en Europa, ¿no?, en el que otro factor es el tema de las stablecoins. Por ejemplo, nosotros en WS sacamos un stablecoin y probablemente vas a ver mucha mayor tokenización. Va un poquito más por capas, pero esa va a ser la siguiente fase en este año y en los siguientes, tokenización de lo que llaman activos reales.
Se habla mucho, ¿no?, de las ballenas, de los famosos tenedores. Javier, MicroStrategy o Strategy, ¿no? Michael Saylor, ¿no? Uno de los más fe ciega en Bitcoin, comprando en momentos de caída. Ha vendido con la última caída. ¿Tú crees que va a vender si vuelve a caer? A ver, Michael Saylor ha estado ya en estas situaciones anteriormente. Lo primero a comentar es que las reservas que tiene son 6 veces sus pasivos. A corto plazo, los dividendos que tiene que pagar este año ascienden a 890 millones y en caja tienen más de 2.000. El mayor vencimiento que tienen a corto plazo es en septiembre de 2028, con lo cual no tienen una necesidad de vender a corto plazo. Y ya estuvo en esta situación en el 2022. De hecho, Bitcoin cayó por debajo de 16.000 y su precio medio de adquisición de Strategy era de 30.000. Y en ese caso no solo no vendieron, sino acumuló más. Entonces, como ha comentado Michael Saylor, ellos van a aprovechar siempre estas bajadas para comprar más y no para vender. Luego, ese miedo que existe de que MicroStrategy pueda vender si cae más Bitcoin, por lo menos a corto y medio plazo no existe. César, Bitcoin cayendo, ha logrado al menos amortiguar esas caídas. De momento no se mantiene la recuperación. El oro también ha dejado subidas importantes, ha tenido algunas dificultades, luchando por esos $5.000 la onza. ¿Ha dejado Bitcoin de ser el nuevo oro digital y la reserva de valor es solo el metal dorado? Bueno, lo del oro digital se puso muy de moda, es verdad. Todavía para competir con el oro como reserva de valor o para efectos de los bancos centrales, todavía le queda años. Creemos que incluso algún banco central puede empezar a incorporar oro en sus reservas en los próximos 5 años. No va a ser ninguno de los grandes de la OCDE, pero creemos que sí que se puede dar el paso. Y luego, pues bueno, al final tienen las mismas propiedades, por así decirlo, que el oro, pero incluso es incluso mucho más ágil de mover de un lado a otro o de enviar. Y bueno, es un tema de tiempo la adopción. Es verdad que la volatilidad está bajando el activo, eso es algo clave un poco para lo que es la adopción. El tema de que haya menos oferta de Bitcoin por lo que llaman los mineros, las recompensas hará que sea un poco más estable también su funcionamiento, pero al final está sujeto a la volatilidad de cualquier activo que se basa en oferta y demanda más que unos cash flows que genere, y es un poquito más esa adopción. La adopción sigue existiendo y creciendo, pero es un activo que, pues bueno, que tiene sus vaivenes y en el que se ha separado un poco de lo que era el oro, y probablemente está mucho más ligado a la liquidez que hay en el sistema, y de momento no tiene el soporte de los bancos centrales que está teniendo el oro, que ese es un poco el factor clave de su mejor comportamiento relativo recientemente. Pero bueno, tiene propiedades propias o parecidas, pero es un activo muy nuevo, no podemos decir como el oro, y llevará tiempo y podrá hacer también esa función sustitutiva o complementaria. Redistribución en el mercado de activos, la inversión en ETFs y el ciclo de Bitcoin o de las criptomonedas está lejos de acabar, de reimpulsarse, y paralelismos con anteriores etapas. César Muro, responsable de ventas en España de Xtrackers by DWS, gracias. Muchas gracias. Javier Pineda, gestor de Renta 4 CryptoField, un placer. Muchas gracias a vosotros. Hablemos de ETFs con Xtrackers.